Saludos a todos, mi nombre es José Alberto Cos, soy especialista en medicina nuclear e imagen molecular del Instituto del Cáncer, José Mila Tavares, en la República Dominicana. El tema que vamos a ver a continuación es sobre la utilidad clínica del PET-CT con fluorodesoxiglucosa en linfomas, que es un estudio que se ha establecido como gold estándar para la estadificación y evaluación de respuesta en linfomas. Esto es debido a varias ventajas que posee sobre las técnicas de imagen convencionales, como por ejemplo su capacidad para detectar lesiones o alteraciones metabólicas que no presentan manifestaciones estructurales, lo que es especialmente útil en la evaluación de ganglios linfáticos de tamaño normal y de órganos extralinfáticos. También permite diferenciar tejido tumoral viable de fibrosis, por lo que luego de la introducción del PET en la evaluación de respuesta en linfomas, no es necesario utilizar el término de remisión completa indeterminada en aquellos casos en los que persiste una masa residual. También permite evaluar respuesta de forma precoz, lo que potencialmente podría modular la intensidad del tratamiento, como vamos a ver en detalle más adelante. Conocidas estas ventajas del PET en la estadificación y evaluación de respuesta, la International Working Group en el 2014, cuando se publicaron los criterios de Lugano, o la clasificación de Lugano, valida el PET-CT con fluorodesoxiglucosa como gold estándar para la estadificación y evaluación de respuesta en linfomas en todas aquellas histologías que muestran avidez. También se elimina la biopsia de médula ósea en el linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin de células grandes, y en cambio se recomienda PET gracias a que tiene mayor sensibilidad y tiene un alto valor predictivo positivo. También se valida respuesta completa en aquellos pacientes en el que persiste una masa residual siempre y cuando la misma no capte FDG. Y se recomienda usar la escala de Deauville o escala de 5 puntos para evaluar respuesta. Pero, ¿cuáles son las variantes de linfomas que muestran avidez a la FDG? La respuesta a esta pregunta es la mayoría. Se han hecho varios estudios que relacionan el subtipo histológico o la captación o avidez a la FDG y los resultados muestran que los linfomas Hodgkin en un 100% muestran avidez a la FDG. Pasando los linfomas no Hodgkin, también la mayoría, incluyendo el linfoma Burkitt, el linfoma de células de manto, muestran también un 100% de captación de FDG. Sin embargo, hay otro subgrupo de linfomas no Hodgkin que pueden tener una captación variable, como por ejemplo el linfoma folicular, cuya captación o avidez a la FDG va a depender del grado, siendo baja moderada en los grados 1 y 2 o indolentes y alta en el grado 3 o agresivo, lo que deja en evidencia que existe una relación directa entre el grado de malignidad y la captación de FDG. Por otra parte, hay otro subgrupo que muestra una mínima avidez a la FDG. En este grupo están el linfoma linfocítico de células pequeñas, la leucemia linfocítica crónica, los linfomas de células marginal, a excepción del nodal, los linfomas cutáneos de células B, entre otros. Y en este grupo se recomienda usar tomografía con contraste y de alta resolución, ya que el PET-CT, al tener baja avidez, estas variantes pierde rentabilidad. En esta imagen podemos ver la correlación que existe entre el grado de metabolismo, el subtipo histológico, de izquierda a derecha, los linfomas Hodgkin, que suelen tener una captación prácticamente constante en el 100% de los casos. El siguiente es un linfoma de células B grandes, que también suelen tener una captación intensa de FDG en la mayoría de los casos. El siguiente es un linfoma folicular, que suelen tener una captación variable dependiendo del grado. Y el último es un linfoma de células pequeñas, que suele tener una captación baja y en el cual se recomienda usar tomografía de alta resolución con contraste y no PET-CT.
Vamos a ver un caso clínico de una paciente de 14 años, estudiada por fiebre intermitente de 5 meses de evolución, pérdida de peso y sudoración nocturna. En la tomografía se observan adenopatías de hasta 5 centímetros por debajo y por encima del diafragma. Se solicita PET-CT con FDG para completar esta edificación. En el PET se observan ganglios aumentados de tamaño de hasta casi 6 centímetros a nivel supraclavicular, en región axilar, a nivel de mediastino y también por debajo del diafragma a nivel retroperitoneal y en cadenas ilíacas. En el PET también se observan. El PET también puso en evidencia una lesión focal hipermetabólica y múltiples lesiones óseas hipermetabólicas no visibles radiológicamente. Conclusión. Cambio del estadio clínico de 3 a 4 por afectación de órganos extralinfáticos, hígado y hueso. También se pudo prescindir de la biopsia de médula ósea al detectarse más de 3 lesiones focales hipermetabólicas. Otro contexto clínico en el que el PET-CT juega un rol muy importante es en la evaluación de ganglios linfáticos, sobre todo en aquellos que son de tamaño normal, que por lo general serían clasificados como ganglios benignos. Sin embargo, el 20% de estos ganglios contienen enfermedad incipiente. Este es un caso de una paciente diagnosticada de linfoma no-Hodgkin por biopsia de un ganglio laterocervical izquierdo, que los estudios de extensión no se observan otros ganglios aumentados de tamaño. Sin embargo, en el PET se observan ganglios de tamaño normal, pero hipermetabólicos a nivel del mediastino y en región retroperitoneal, lo que pasaría de un estadio 1 a un estadio 3. Asimismo, se observan lesiones focales, una lesión focal hipermetabólica en el ilíaco derecho. Estos son los beneficios que vamos a tener al estadificar con PET. Vamos a tener cambios del estadio clínico de un 15 a 20%, con cambios en el plan de tratamiento en un 8% de los casos. No es necesario la biopsia de médula ósea, el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin de células grandes, y proporciona un estudio basal de referencia con el que comparar respuesta durante o al final del tratamiento. Pasando a la evaluación de respuesta por PET, la misma puede hacerse de forma precoz, lo que se conoce como PET interino o PET intermedio, tras el segundo a cuarto ciclo de radioterapia, o al final del tratamiento para confirmar respuesta completa. El interim es probable una de las herramientas de mayor importancia, ya que permite establecer un valor pronóstico y categorizar a los pacientes en pronóstico favorable, aquellos que tienen buena respuesta precoz, o desfavorable, los que tienen mala respuesta precoz. Esto a su vez abre la posibilidad de modular el tratamiento, es decir, disminuir la intensidad en respondedores con el objetivo de disminuir la toxicidad de algún quimioterápico o incrementar la intensidad en aquellos con falta de respuesta y alto riesgo de progresión. También permite ahorrar costos al identificar precozmente a pacientes no respondedores en los que se utilizan fármacos de elevado costo, pero en este caso inefectivos. Este es el primer estudio que evaluó personalizar la terapia de acuerdo al resultado del interim PET, publicado por The New England Journal of Medicine, Adapted Treatment Guide by Interim PET-CT Scanning Advanced Hodgkin Lymphoma. En este estudio se tomó una muestra de 1,214 pacientes con diagnóstico de linfoma Hodgkin en estadio avanzado, y tras el segundo ciclo de quimioterapia, los pacientes que resultaron negativos se asignaron en dos grupos. Un grupo para completar 4 ciclos más de quimioterapia estándar ABVD, y otro grupo para completar 4 ciclos más, pero con la omisión de la velomicina. Y los resultados fueron los siguientes. La tasa de supervivencia global libre de progresión a los 3 años fue de un 85.7%, y en el grupo de quimioterapia estándar, y de un 84.4% en el grupo en el que se omitió la bleomicina. La
tasa de supervivencia global fue de un 97.6% en el grupo que se omitió la bleomicina y de un 97.2% en el grupo de quimioterapia estándar. La conclusión de este estudio fue que aunque no se alcanzaron se alcanzó el margen de no inferioridad especificado, la omisión de la bleomicina del régimen ABBD en los pacientes con un interim PET negativo resultó en una menor incidencia de efectos tóxicos pulmonares que con ABBD continuo sin reducir la eficacia. Otro estudio muy similar al anterior, el estudio RAPID, que a diferencia del anterior, se realizó en pacientes con linfoma Hodgkin en estadios precoces y su principal objetivo era determinar si aquellos pacientes con buena respuesta precoz tendrían un buen pronóstico si se omite la radioterapia de consolidación. En este estudio se hizo lo siguiente: tras el tercer ciclo de quimioterapia se realizó un PET scan. Los pacientes que tuvieron un resultado negativo se segregaron en dos grupos, uno para recibir 30 Gray de radioterapia y otro para no más terapias. Y los resultados fueron los siguientes: sobrevida libre de progresión a los 3 años, el grupo con radioterapia fue de un 94.6%, en el grupo de no más terapia fue de un 90.8%, y la sobrevida global en el grupo sin radioterapia fue de un 99%, y en el grupo con radioterapia de un 97.1%. La conclusión de este estudio fue la siguiente: los pacientes con linfoma Hodgkin en estadios precoces 1A y 2A y hallazgos negativos en el PET después del tercer ciclo de quimioterapia ABBD tuvieron muy buen pronóstico con o sin radioterapia de consolidación. Este es un caso clínico, un PET de estadificación de un varón de 38 años con linfoma Hodgkin en un estadio precoz 2A con masa Bulk en el mediastino, que tras 2 ciclos de quimioterapia muestra una respuesta metabólica completa con un Dubile score de 1, por lo que se decide obviar la radioterapia. Y finalmente, en el PET de estadificación, en el PET de evaluación de respuesta al final del tratamiento, se confirmó una remisión completa. Pasando a los criterios de respuesta por PET, se pueden hacer mediante dos métodos, o bien con el delta submax, en el que hay que emplear esta fórmula y se necesita un PET de estadificación, un PET basal, y el otro método es mediante la escala de Dubile, que es el método recomendado para la práctica clínica diaria y del que vamos a hablar a continuación. El score de Dubile es una escala visual en el que se toman como referencia dos órganos que suelen mostrar una captación prácticamente constante en el PET, que son el mediastino y el hígado. El Dubile score 1 sería cuando no se observan lesiones que muestran captación por encima de la actividad de fondo. El score Dubile 2, las lesiones muestran una captación inferior al mediastino medido a nivel del pool vascular en los grandes vasos. El score de Dubile 3, la captación es mayor que el mediastino, pero menor que en el hígado. Del 1 al 3 se considera un PET negativo, independiente de que persista una masa residual siempre que la misma, o sea, que su metabolismo sea inferior al metabolismo hepático. El Dubile score 4, la captación es ligera o moderadamente mayor que en el hígado. Esto es un PET positivo, igualmente que el Dubile score 5. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un ejemplo de un Dubile score 1, donde no se observa ninguna lesión que muestre actividad superior a la actividad de fondo. Dubile score 4, la captación de las lesiones muestra una actividad mayor que la actividad hepática. Y el Dubile score 5, donde las lesiones muestran una actividad mucho mayor que la actividad hepática o se observan nuevas lesiones. Pasando al PET para evaluación de respuesta al final del tratamiento. El PET de final de tratamiento ofrece varias ventajas, como son poder diferenciar masas residuales sin metabolismo de FDG de tumor viable con metabolismo de FDG. También permite detectar enfermedad residual microscópica. Este es un caso clínico de una paciente con linfoma Hodgkin tipo esclerosis nodular
que se solicita el PET tras la quimioterapia y la radioterapia para evaluar respuesta al final del tratamiento. En el PET se observan varias lesiones, varias adenopatías laterocervicales a nivel supraclavicular y en mediastino. Sin embargo, en el PET, en el estudio, la parte metabólica no se observa ninguna lesión, o sea, estas lesiones no mostraron actividad por encima de la actividad de fondo, por lo que sería una respuesta completa, independiente de las masas residuales. Esto sería un Duville Score 1. Este es otro caso de linfoma Hodgkin, tratado con quimioterapia. Se solicita el PET para evaluación de respuesta al final del tratamiento. En el CT no se observa ningún ganglio aumentado de tamaño. Sin embargo, en el PET sí se observa un ganglio que es de tamaño normal, pero hipermetabólico. Y estas son las recomendaciones para el momento ideal en que se debe hacer el PET luego de las terapias. El PET precoz o interim PET se recomienda que se realice al menos tras 4 semanas de la quimioterapia, o mínimo 3 semanas, o lo más próximo al siguiente ciclo. Cuando se evalúa respuesta, luego de la radioterapia se recomienda esperar entre 6 a 8 semanas tras finalizar el último ciclo. Y cuando se usan factores estimulantes de colonia, se recomienda retrasar el estudio 1 semana. Y en conclusión, para terminar, lo que me gustaría que recuerden de esta presentación es que la recomendación es usar PET-CT para estadificación y evaluación de respuesta en las variantes que muestran avidez a la FDG y tomografía de alta resolución con contraste en las variantes que muestran mínima avidez. También que se puede obviar la biopsia de médula ósea en pacientes con linfoma Hodgkin, el linfoma no Hodgkin de células B grandes. Y eso, es decir, se puede confirmar infiltración cuando se observan más de 3 lesiones focales hipermetabólicas, o bien descartarla cuando no se observa ninguna lesión hipermetabólica. Sigue siendo necesaria la biopsia en linfomas de bajo grado, en linfoma folicular y en linfoma de células del manto. Se recomienda el score de Duville para evaluar respuesta y se puede definir respuesta completa cuando se observa una masa residual siempre que ésta no capte FDG. Y eso es todo y muchas gracias por su atención.